vamos a iniciar con el video y en este caso vamos a empezar con la práctica de decodificador BCH, que esta es la fase 2. En este caso ya tenemos el circuito y antes de iniciar, mi nombre es Brian Álvarez, soy estudiante de la sede de Boca del Monte. Estoy cursando el año 2025 y este es el curso de electrónica digital. En este caso vamos a hablar del decodificador BCH. En este caso hicimos la simulación en Proteus y ya tenemos armado el circuito de este lado. En este caso el decodificador BCH utiliza una tabla, que esa tabla es la que tenemos que construir. Para que lo tengamos un poco más claros, esta vendría siendo la tabla. En este caso, aquí que es lo que nos indica, para que lo tengamos bastante claro, es de que tenemos 4 pines de entrada. ¿Cómo lo podemos identificar en nuestro circuito? En nuestro circuito va a ser un switch, en este caso va a ser el deep switch de 4 entradas, en el cual tenemos que este 0 y este 1 nos indica el valor de la entrada. En este caso el valor 0 nos indica una entrada nula, una entrada de 0, o veámoslo como 0 voltios. Y la entrada de 1, que sería 5 voltios, que es el voltaje al que se maneja este circuito. Entonces, ¿cómo lo entendemos o lo vemos mejor? Aquí tenemos varios segmentos. Tenemos el segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, la E, la F y tenemos por último el segmento G. Luego tenemos el valor que nos va a dar encendiendo o apagando estos segmentos. Para el tema que les mencionaba de en este caso, cómo se enciende el display. En este caso tenemos dos tipos de display. Tenemos el ánodo común y el cátodo común. En este caso, el cátodo común, que es el que vamos a utilizar para esta práctica, este pin que acá se encuentra en medio es el que tiene que ir conectado a tierra, porque todos estos pines están conectados hacia pero están conectados a tierra. Entonces el display de cátodo común, estos dos de en medio van a tierra y estos dos y estos de aquí de la orilla, que es el D, E, G, F, A, B y el PT, esos tienen la entrada de corriente para que encienda el display. Entonces, con lo que les había mencionado anteriormente de los segmentos, tenemos el A donde se va a encender cuando sea 1 va a ser acá arriba. Cuando sea la B, o sea cuando B sea valor 1, se va a encender de este lado. Cuando sea valor C, va a encender de este. Cuando sea D, encenderá de este. Entonces, ya entendiendo esto, podemos saber cómo va a encender el display, cómo va a funcionar. En este caso aquí tenemos las entradas, tenemos 0, 0, 0 y esto quiere decir que en nuestros segmentos de A, B, C, D, E, F, G nos va a alojar estos valores, que nada va a ser 1, B1, C1, D1, E1, F1 y la G0. G es aquí. Esto nos da el valor o nos forma el número 0. Por ejemplo, si nos vamos al que D es entrada 1, el A se apaga, se enciende el B y C, se apaga D y E, F y G, y esto nos da el valor del número 1. Yo creo que con esto ya tenemos clara esta parte, entonces ya podemos ver cómo funciona el circuito. Ya tenemos identificado cómo son los segmentos, cómo funcionan. Entonces, pasemos a la parte de ver cómo funciona el circuito para entenderlo, y vamos a ver también qué son estas fórmulas. Si se dan cuenta, estas son las fórmulas de los segmentos. ¿Cómo las obtenemos? Haciendo el mapa de Carnot, y con eso obtenemos estas fórmulas.
o estas expresiones. Con estas expresiones formamos nuestro circuito. Entonces aquí tenemos el segmento A, segmento B, C, D, E, F y G. Entonces ahorita ya estamos en Proteus. Si podemos observar detenidamente, es un circuito bastante grande. Aquí tenemos el segmento A, B, C, D, E, F y G. Aquí tenemos nuestro display cátodo común, nuestra entrada de 5 voltios, nuestro deep switch, lo vamos a poner todo en 0. Tenemos nuestras resistencias de 1K cada una, que va a ir a tierra. Esto para que el switch, cuando lo pongamos o lo apaguemos, pues nos dé un valor 0 o nos baje el voltaje para que la compuerta no nos tire el valor 1. Tenemos las compuertas NOT, las compuertas AND y tenemos las compuertas OR. Si nos podemos dar cuenta, tenemos varios segmentos acá que utilizan compuertas AND y compuertas OR. Las compuertas AND son las que nos van a ayudar a multiplicar los valores para luego sumarlos con la compuerta OR. Y para la compuerta NOT nos ayuda a que cuando este valor, por ejemplo, sea 1, con esta compuerta se va a volver valor 0 o viceversa. Si es un valor de entrada 0, va a salir un valor de 1. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver el funcionamiento del circuito? Lo vamos a ver de esta manera. Si le damos en la parte de play, ya tenemos el circuito encendido y aquí ya nos forma el número 0. Si nos basamos en la tabla que les estaba enseñando anteriormente, si tenemos A, B, C, D en 0, nos da el valor 0. ¿Por qué? Porque se enciende el A, B, C, D, E, F y se apaga la G. Entonces, eso como resultado nos da el número 1. Hagamos la prueba con el 10-10. Por ejemplo, se baja este y se baja este. Nos da la letra A. En este caso aquí tenemos el 10-10. Vamos a ver qué valor nos da. Y aquí nos dice que nos va a dar el valor de A. Y aquí lo tenemos. 1, 1, 0, 0. Y aquí nos dio el valor de 6. Listo. Entonces, ¿cómo funcionan las entradas? En este caso, intentémoslo con 1, 1, 0, 0. Entonces va a ser 1, 0, 0. Entonces, los puntos rojos quieren decir que tenemos voltaje, que es voltaje, o veámoslo como valor 1. Cuando es azul es valor 0. Veámoslo de esa forma. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, en la compuerta NOT entró valor 1 y lo volvió en valor 0. Entra la compuerta, entra como 0, 0, se multiplica y sale 0. En esta que si ya vemos un cambio, que entró valor 1 y valor 0, salió valor 0. Pero si entró valor 1 y 1, salió con valor 1. Estos dos se suman y sale con esta suma también. El resultado de esa se viene a sumar nuevamente a esta. Y el resultado de todo ese cálculo se viene a la entrada del display, que es el que nos da que se encendió aquí en la parte de arriba. Ahora, ¿cómo es que funciona esta parte? Se las voy a enseñar. Por ejemplo, tenemos el segmento B. ¿Cómo fue que armamos este segmento? Aquí tenemos la expresión regular. Entonces aquí tenemos, en este caso, la expresión. ¿Cómo funciona? Si nos damos cuenta, aquí nos dice que B es negado, la D es positivo. Estos dos se multiplican y se suman con A y B negado. A y B negado, los dos se multiplican. Entonces, entendiendo este concepto básico, podemos decir que B negado, o sea, aquí se va a negar el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras compuertas. Aquí está el valor A, B, C y D. Aquí también los tenemos de esta forma, pero aquí son positivos porque no se van a negar en ningún momento. Aquí sí. Entonces aquí tenemos A,
B, C y D, igual que acá, A, B, C y D. Entonces si ahora nos vamos al segmento B, ya conociendo esta parte, pondré aquí un texto de referencia para que no se lleguen a perder. Entonces, como vemos acá, este valor se convierte en B negado, porque quiere decir que aquí que todo pin, que en este caso toda entrada que tengamos de 0 o 1, siempre tiene que pasar por la NOT. Entonces, porque va a ser la inversa. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el pin de esa NOT, que es valor B, y lo vamos a conectar a una AND. Luego tenemos una D que es positivo. Esto quiere decir que viene el pin tal y cual va a venir. Entonces lo conectamos al pin D y esto lo conecta. Como se multiplican, usamos una compuerta AND para que se multipliquen. Luego esto se suma con el valor A y el B, pero que son negados. Entonces, como se multiplican, vamos a utilizar una compuerta AND para entrar el valor A y el valor B, que son negados, tomándolos de la compuerta NOT que estamos usando. Y esos dos resultados los vamos a sumar porque aquí tenemos el símbolo de suma. Ahora, ¿cómo continuamos con el resto Entonces, aquí tenemos el valor de... Listo, entonces con el otro que tenemos A, C y D negado, se manejan en las mismas compuertas, entonces se multiplican, las tres se multiplican. Entonces vamos a unir A y C. Lo tomamos del pin A, del pin C, porque tienen que venir del NOT, los multiplicamos y lo pasamos a otra compuerta AND, para que ese valor se multiplique con el valor D, que es negado. Tomamos el pin de la compuerta D, que es la NOT, lo multiplicamos y esto se va a una compuerta de más para los otros dos resultados que tenemos arriba, que en este caso sumamos BD y AB, lo sumamos y ese resultado lo tenemos que sumar con este. Y hacemos ese mismo proceso para esto y cada una de las expresiones que tenemos para que al final nos quede el circuito de esta forma. Si son sumas, porque pueden haber sumas, se tienen que hacer en este sentido cuando se multiplican 3. Multiplicamos primero 2 y ese resultado lo multiplicamos con el siguiente y ahí ya no tenemos problema porque ese resultado ya se va al siguiente. En este caso tenemos ya el display. Listo, entonces ya conociendo cómo trabajar los segmentos cuando tenemos nuestra expresión regular, nuestro circuito terminará de esta forma, terminará en un circuito bastante grande. Hay trucos o maneras de hacer la expresión regular más pequeña y eso por ende el circuito es más pequeño, pero con la explicación que acabo de dar, espero que haya quedado bastante claro y que ayude bastante a entender cómo funciona el circuito, cómo es que se arma. En este caso se usó el display de cátodo común. Utilizamos una entrada de 5 voltios, un deep switch de 4 entradas, 4 resistencias de 1K y 4 compuertas NOT. Y en total de compuertas AND, haciendo un cálculo, son como 12 o más podrían ser. Y de compuertas OR podríamos decir que es un cálculo de 9. Entonces, para replicarlo en Proteus sería de esa misma forma. Tener cuidado porque el display ánodo y el display cátodo utilizan tablas distintas. Entonces, si se va a utilizar el ánodo común, utilizar la tabla que le corresponde para no tener problemas y que así el circuito funcione correctamente. Y eso sería todo por este video.